estamos. Comenzamos entonces a partir de ahora la versión número 15 de Fauna Bizarre. Hoy día arrancamos con Alejandra Sepúlveda, que se suma en breves instantes, y vamos a hablar básicamente sobre el diseño asociado. Así le pusimos a la sesión, a la conversatoria del día de hoy. Y tiene que ver un poco con lo que hace la Ale, ¿ah? Con lo que yo viniendo, lo que hace hace mucho rato como parte de su quehacer desde el diseño, que es buscar asociatividad, buscar puntos de encuentros y levantar un poco, no un poco, levantar bastante la verdad eh, la industria del diseño, la industria de los artesanos. Así que vamos a esperar que se conecte para comenzar a trabajar, a trabajar. Mira, estoy empezando a trabajar, a empezar a conversar. Y bien, pues aquí estamos entonces, ya está la Ale, que se suma a la conversación. Por ahí va, por ahí, por ahí va. Perfecto, creo. Ahí estamos, ¿no? ¿Alguien me escucháis? Sí, pero no me veo. Pero no te ves. Te escucho, no te ves. Sí. Vamos de nuevo, pues, yo creo, ¿no? Qué raro, A o sea, ver. es que se me ve la pantalla negra. Sí, sí, exactamente, te veo igual así. O sea, no te veo. Te voto y te pido unirte desde acá de nuevo. A ver, veamos qué ocurre. Vale, ya. Ya. Vamos a intentar de nuevo. A ver cómo va esto. Son los temas que produce el video, pues. Veamos qué ocurre. Por ahí tratando de conectar para tener una buena conversación. La número 15, ¿eh? A Google ha pasado harta gente, ha pasado hartas conversaciones, así que esta está re entretenida. Hay harto que conversar y hartas novedades. Por ahí Lale nos va a contar estas gratas experiencias que he ido teniendo con la fundación, unos premios re interesantes. Y ya, mientras tanto sigo saludando a la gente que se está sumando. Vamos, Ale, vamos que se puede. A ver qué ocurre. El clásico problema de las conexiones. Acuérdate, Ale, que tenías que dejarla con la conexión del Entel, no la otra. Ah, y a ver qué ocurre. Vamos a intentar de nuevo. Sigue enviando la solicitud. Un momento. Ahora sí, Ahora sí. ahora sí que sí. Cambiaste a la Entel, ¿cierto? Sí. Perfecto, sí, eso era el clásico. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Oye, que guau, tenemos harta que conversar. Sí, hartas novedades bajo todo este proceso del teletrabajo y todas las cosas que han ido surgiendo, así que bacán. Hay harto que conversar, yo creo, ¿no? Sí. Uf, uf, que se ha venido bueno este. Ha sido un buen año, ¿no? ¿Qué opináis? Así como estamos en noviembre ya. Qué increíble, pasó súper rápido. ¿Tú dices Mirando hacia atrás. como para mí o en Sí, general? no, para ti, dentro de lo que está, dentro de este contexto, por cierto. Contexto del Para mí, diseño y todo esto, ¿sí? yo soy afortunada porque la verdad es que he tenido harto trabajo, exceso, diría yo. Ya llegué como Ujú. al punto del exceso. em, y he estado como súper enfocada en desarrollar lo que venimos haciendo. Entonces, para mí ha sido un muy buen año. O sea, obviamente haciendo la salvedad de lo que significa estar encerrados y todo lo demás. No puedo decir así como que es Claro. fantástico, pero sí me siento súper afortunada. Sí, sí, igual, mira, siento que efectivamente ha sido un año complejo, sin duda alguna, pero se transforma en un año interesante, que quedan 2 meses, 2 meses para que finalice, y yo creo que cuando miremos atrás el 31 de diciembre vamos a decir, wow, fue un año más que potente, intenso, pero parece que finalmente grato para todos dentro del área del diseño, dentro del área de la industria creativa, al Mm, parecer ha sido un muy buen año. Oye, sí. Ale,
vamos, ¿cachai que estoy con lente ahora? Pues, mira, ¿eh? Son los excesos de la pantalla nos llevan a esto. Pero igual veo, pero es como para mantener la línea que todas las otras estado con lente, así que está, ¿por qué no? Oye, bueno, para los que no te conocen, pero en realidad siento que toda la gente aquí te conoce, tú eres, de formación eres diseñadora, como Diseñadora base, ¿cierto? gráfica, sí. Diseñadora gráfica, sí. Y después hiciste otras cosas, estudiaste otras cosas además o te fuiste perfeccionando. Sí, bueno, he estudiado varias cosas, la verdad. Hice un diplomado en gestión cultural, otro en marketing, tengo además estudios en tipografía y bueno, y lo último que hice fue un máster en economía creativa, que se lo hice en Madrid y así. He tenido la suerte también de moverme como por muchos lugares del planeta. Entonces, pero siempre Claro, ha sido como más estudiando que de turista. que paseando. Bueno, pero igual Sí, entre medio se puede pasar un poquitito más por sí. último, así como algo ir a conocer. Oye, y sé que yo igual como pensando en todos los temas que tenemos que tocar, qué tanto influye en todo lo que llevas hasta ahora tu origen? Y me refiero a tu origen porque tú no eres de Concepción. No, No. ¿Tú crees yo que soy eso influye? Dale. a ver, no sé si tú sabes, pero yo soy campesina de origen. Yo soy Somos, rural, soy rural. Yo me somos crié, en cierto modo. en un lugar bastante rural, cerca ¿cómo se llama? De Curacautín. Crecí Ujú. viendo el Yaima, jugando con los patos, con los chanchos, con los corderos, arriba de los árboles. Tuve una infancia bastante móvil, digo yo. Sí. ¿Sabes por qué lo pregunto, Ale? Porque creo que en definitiva lo que uno vive o que tiene como impronta en definitiva transforma y genera mucho lo que uno hacia dónde se va orientando en el futuro. Y te lo pregunté básicamente porque lo conozco y sé, lo hemos conversado en más de alguna oportunidad. Y como te dije, somos, claro, porque tenemos un origen común que es la novena región, venimos ambos de Sí. allá. Y claro, yo creo que en cierta forma delimita un poco el accionar de las personas. La formación, la base, el origen, sin duda alguna, es influyente. ¿Y cuáles han sido tus pasatiempos? ¿Cuáles son tus pasatiempos además del diseño, que es tu formación y tu trabajo? Mis pasatiempos, bueno, Sí, como sabes, me encanta la montaña, me gusta mucho subir montañas, allá, ahí es donde siento como una reconexión y en donde también he vivido momentos muy terapéuticos, descubrimientos como la relación con la naturaleza, el vivir el ahora y, y, cosas como bastante media, hasta espirituales, porque para mí ir a la montaña es mucho más que hacer un deporte, tiene que ver como con reconectar. sí, Y, y no sé, eso como amplía la observación también en torno o sea, en general, bueno, como diseñadores, eh, todo lo que yo haga lo voy a estar en el fondo como relacionando con mi quehacer, porque es como algo que nos nace innato. Entonces, desde la observación de cómo se comporta, no sé, el bosque, aparecen muchas cosas que de pronto decantaron en actividades o cosas que hago. sí. Bueno, esas dos preguntas que no son azarosas, digamos, yo creo que permiten hacerte como un perfil de las cosas que han sucedido con el tiempo en tus acciones profesionales. Yo creo que, bueno, te conozco hace un par de años, bueno, más de un par, pero bastantes años. Y claro, uno va dando cuenta cómo se van tejiendo las cosas y cómo se generan estas relaciones. Y yo creo que estas dos cosas, estas dos preguntas iniciales, tienen mucho que ver con todo lo que vamos a conversar de aquí para adelante. Por ahí la gente podría empezar a sacar conclusiones y poder sentir un poco por dónde va la cosa, por dónde va la mano de lo que vamos a conversar. Oye, Ale, bueno, tú hiciste docencia, trabajaste varios años también generando docencia, haciendo docencia aquí en la región, aquí en Concepción, y después te fuiste ya derecho a todo lo que tiene que ver con el ámbito de la gestión, con la gestión cultural, con la gestión a partir del diseño, o incorporando el diseño dentro de la gestión, en definitiva. Sí, Y nacen los eventos. Yo creo que mucha gente te conoce a partir de los eventos de diseño que hiciste acá en Concepción. los pechacuchas. Los pichacuchas, el clásico pichacucha. Sí,
Sí, bueno, yo desde que era estudiante siempre me quise relacionar con el mundo del espectáculo o de la gestión. Nunca me visualicé me acuerdo que mis compañeros todos querían trabajar en agencia. Yo no me veía en ese medio y de hecho mis prácticas profesionales las hice justamente, una la hice en Santiago en una productora de arte que ellos se encargaban de traer las grandes exposiciones que llegaban como al Museo de Arte Contemporáneo, al Bellas Artes, y después la otra acá en Concepción la hice también en una productora de eventos. Entonces Ah, desde ahí parte como mi inquietud por relacionarme con el mundo de las actividades como públicas, como son los eventos, pero claro, como tú cuentas, es una evolución, porque en realidad al principio era nada más que como por lo divertido que podría ser, pero luego te vas dando cuenta del real impacto que puede tener una acción de ese tipo, como lo que eran los pechacuchas, que mucha gente los recuerda y me relacionan a mí harto con esa marca, porque, bueno, fue un evento que hicimos durante casi 10 años, que en algún tanto, momento, sí, que tanto como rato, no te puedo creer. ¡Guau! Pechacucha. No sé si recuerdas que en algún momento incluso llegamos a tener como 450 personas algo que hoy día es súper difícil de lograr. O sea, yo no lo podía Que, volver a lograr con todas las otras cosas que he hecho. que ya no se puede, por cierto. Además, eso es Además que parte. ya no se puede. Pero pasaban cosas muy divertidas, como que en algún minuto la gente se empezó a vestir para ir a los Pechacuchas. No sé si recuerdas eso, No, pero nació la alfombra roja, con alfombra sí, roja. como que las personas empezaron a ir ya como de gala, no sé, como de la peluquería al pecha pucha. Y eso fue súper bonito. Claro. Sí, y además que fue como un momento súper emergente donde se comenzó a mostrar todo este mundo cultural renaciente acá en Concepción, que fue coincidente por ahí, no me acuerdo si partió el primero antes del terremoto o justo el año del terremoto, Fue cuando justo un año partió, antes, justo un año un antes año porque antes. de hecho pasó que cuando estaba ¿te acuerdas que antes del terremoto nuestro fue el de Haití? Sí, po, sí, sí, Así sí. como un mes antes, y nosotros hicimos Ya. el Pechacuchas por Haití. No sé si recuerdas. Que fue la Sí, red de todos los pechacuchas globales que se unieron para reunir recursos para Haití y a nosotros nos tocó como las 2 semanas después. claro. Wow. Sí, y además recorrieron hartos lugares y fue gente que expuso que muy, muy talentosa. Fue como un descubrir gente, Mm. que además gente que le iba súper bien, por lo demás. Ah, sí. Coincidentemente era como si un trampolín para poder visualizar gente. Fue re entretenido. Se pasaron grata experiencia en los pechacuchas, la verdad. Ahí el Sí, Feña Carta dice, bueno, los pechacuchas. el Peña estuvo en Unopo. Los pechacuchas eran un formato bastante vanguardista en la época, como vitrina, sobre todo además por el formato de exposición y también por todo lo que englobaba el evento, que recuerdas que dentro de la franquicia tenía que haber cerveza, tenía que haber banda, tenía que haber un montón de Sí, requisitos que en el fondo lo que buscaban era que se pudiese fortalecer una red de negocios. Y claro. para eso era la cerveza y todo lo demás. No era para tomar la cerveza, por cierto, no. Era solamente un punto de encuentro y un punto de conexión para generar conversación, que era Así el es. sentido final de los pechacuchas. Pues, bueno, lo pasamos súper bien. Me acuerdo que se hicieron hartas cosas y por ahí fue como el comienzo del todo, el inicio del todo. Oye, ¿y qué otros eventos hay hecho? Porque no es tan solo Pechacucha, de repente han ido surgieron con el tiempo otros eventos también. Ah, ¿cómo cuáles? Hubo por ahí unos intentos que fueron los primeros como los fracasos. ¿Te acuerdas que se hizo Ah, uno que era backup. ah, Sí. sí, exactamente, los Que FACA? también Ujú, formaban parte de una red. Y sí, ujú. alcanzamos a hacer dos, que me acuerdo que lo hicimos ahí en el Casa W. Sí, se hicieron Sí. dos de esos. Que era como la También, versión negativa del Pecha Cucha. claro, el Pechacucha era como contar lo exitoso que podía ser, o los Sí. emprendimientos, las cosas buenas, y el otro era como, wow, contar lo dificultoso, lo En todo complejo, el fracaso, la parte mala. Sí. Pero entretenido formato. Oye, y después nace con el tiempo, nacen estos otros eventos ya que son los más actuales.
o actividades o acciones, ¿cómo lo podemos llamar? ¿Festival? ¿Encuentro? Bueno, el Colabora Colabora Fest. Fest. El Claro, Colabora Colabora Fest es Fest, el festival. sí, es que yo diría que como que todo al final está encadenado, porque los descubrimientos que fui haciendo, que hacíamos como equipo, a partir de un evento como el Pechacuchas, terminaron desencadenando que apareciera el Colabora Fest. Y el Colabora Fest parte como con la búsqueda de generar un encuentro en donde la industria creativa regional se pudiese reunir en un lugar y hablar sobre temáticas específicas, y ahí es donde entra el cooperativismo y todo lo que tiene que ver con la economía social, que en el Ujú. fondo era una búsqueda por encontrar modalidades o modelos de negocios que fueran más sostenibles económicamente en un área donde siempre se habla mucho como de esta eterna como precariedad o inestabilidad, diría yo, más que precariedad, sino que es como que de repente te va súper bien, después te va mal, después te va bien, después, y así. Es propio Claro, de la industria creativa. claro. Pero o sea, perdón, Colabora Fest nace a partir de eso, por eso el nombre Colabora Fest, que es como el festival para colaborar. Y, y me acuerdo que el primer Colabora Fest lo hicimos sin nada de plata, así como por la iniciativa y por las colaboraciones que íbamos recibiendo, el espacio, todo. Eh, que ahí fue Hernán Díaz el que me dijo, ya vamos. Y, y esa vez, claro, partimos por el crowdfunding, por otros modelos de apalancar recursos para los proyectos, hablando sobre el cooperativismo. En ese tiempo estaba como bastante de moda hablar sobre cooperativismo en el mundo de la industria creativa. Te estoy Mm. hablando del Sí, año 2016. 16. Me fui un poco adelante, porque en definitiva eso es lo actual. Actualmente está instalado dentro de los eventos y acciones que tú haces, está el Colabora Fest hasta el año pasado, ¿cierto? Este año lo dejamos casi en pausa por ese lado, pero está el Colabora Fest como uno de los eventos más actuales que has generado o de los cuales eres gestora, eres parte, sin duda alguna. Eh, y previamente hubieron otras acciones, otros eventos, pero el Colabora Fest viene a coronar, perdón, toda esta seguidilla de eventos y acciones en torno a la gestión. Así es. Sí, Pero me queda ahí un punto importante donde quizás vamos a entrarnos más en terreno que tiene que ver con la fundación. Porque en un momento de la vida, después que ya no estás haciendo docencia o casi al final, no recuerdo, ahí tú nos puedes contar más detalles, nace la Fundación Madrugada, ¿cierto? ¿Por qué te interesa generar una fundación? ¿Cómo? Porque es raro en el sentido de que una fundación sea fundamentada desde el diseño o que la parte cultural relativa al diseño lo considere, lo cree. Cuéntanos un poco de dónde viene la inquietud, por qué generar una eh, fundación. bueno, también es un descubrimiento personal al final, cuando como diseñadora, porque yo también pasé como una etapa en la cual, debo decirlo, pero como que renegué un poco de la profesión y quería Ujú. hacer otras cosas, como que de pronto no encontraba mi camino en relación al diseño, y es algo que me parece que no soy la única a la que le ha pasado. Yo he conversado con otros colegas y hemos pasado como esa curva, así como, como un abismo en donde no sabemos cómo encajamos acá. El Eh, valle de la muerte de la profesión. sí, algo así. Y Claro. que incluso a los estudiantes les pasa harto cuando están en último año, que de repente se ven así como con un abismo de no saber hacia dónde enfocarlo. A mí me pasó que descubrí que el diseño era un motor fundamental para generar cambios en la sociedad, para que el diseño era gestor de cambios y que podíamos mejorar hábitos, que podíamos intervenir, que podíamos trabajar con comunidades, que podíamos hacer muchas cosas que iban más allá de solamente hacer una gráfica o un objeto. Y cuando Ajá. descubrí eso, que fue gracias al design thinking, que fue Ya. como, para mí fue como un antes y un después en el diseño, eh, eso a mí me cambió totalmente la perspectiva sobre lo que yo quería hacer como diseñadora, y fue ahí cuando me planteé la idea de implementarlo a través de una organización formal como una fundación,
porque era el modelo que yo conocía de relación más horizontal en cuanto al trabajo con personas. No sé si me explico bien, pero la ONG Sí. como modelo es muy distinto a una empresa. Y yo Ujú. no quería trabajar yo no quería hacer una empresa, porque ya antes ya había hecho una empresa cuando hacía los pechacuches y todo eso, y me di cuenta que no me sentía cómoda en eso de andar como en el mundo del emprendimiento, donde me moví mucho, eh, que haciendo los canvas y el modelo de negocio y todo lo demás, me daba cuenta que no era lo mío. Y que Claro. yo me sentía más cómoda cuando me juntaba con todos los hippies de las fundaciones, por decirlo así, con todo el mundo Perfecto. medioambiental, cooperativista y todo ese mundo, ahí yo estaba cómoda. Ese era como pez en el agua. Entonces dije, no, Ya. yo tengo que hacer una fundación. Y yo no conocía en ese momento un modelo de fundación de diseñadores, pero en ese momento, bueno, te llamé a ti y, y, y a otros amigos, que estaba Luis en ese tiempo, ¿te acuerdas? Después Sí, claro. Hernán, y ustedes apañaron al tiro, dijeron, ya vamos, ¿qué hay que hacer? Y eso fue genial porque partimos sin saber muy bien cómo se hacía, de hecho creo que pagamos más de lo que teníamos que haber pagado en una notaría, recién Ahí, hace, ahí hiciste un magíster en notarías. sí, recién hace un año, no menos, hace un par de meses fue que por fin tenemos los estatutos como bien, ¿cómo se llama? Como ya en la Formalizados. notaría, formalizados, que ya estuvimos funcionando con los estatutos en papel, entonces yo tenía que andar con los papeles para todos lados, hasta que un abogado me dijo, ¿cómo voy a andar con el hueso santo para todos lados? Esto tenéis que formalizarlo de otra manera. Pero, pero eso, de ahí viene la fundación. Qué interesante ese punto, ¿eh? Porque muchas veces los diseñadores no quieren meterse justamente en temas burocráticos, en temas administrativos, pero sin duda es muy necesario, porque de una otra forma hay que darle una estructura, una forma a lo que uno está haciendo. Y en este caso tú aprendiste a hacerlo a punta de investigación, de consulta, para poder darle forma a lo que era tu objetivo, que era generar o sea, crear la fundación, mantenerla para después generar cosas mayores, que tenéis con las postulaciones a fondo, levantar recursos. Y la única Sí. forma, al parecer, era una ONG, en este caso mediante la figura de una Uh fundación. Oye, por ahí te mandó harto salud, vi que se unió la gente también de Ney y por ahí dijo, se canal. -huh. Ahí, tú cachai, si hay otra manos de ñocha, hola, dice. La Cata. Hola, Cata. Oye, tú cachai, si finalmente que en Chile hay otra fundación cercana al diseño. Sí, está, bueno, después se hizo Saber Hacer, se convirtió en fundación, que no sé si los conoces, de Rodrigo Gajardo. Ya. Ellos trabajan algo bien parecido a Manufactura Nacional, pero trabajan con los oficios. Ujú. Ah, ok. Y creo que son la única que conozco aparte. Pero hay varios más que ya quieren formalizarse como fundación. Bueno, ahora puedes prestar asesoría en la generación de fundaciones. Sí. Ahí hay un nicho, hay un nicho. Oye, bueno, mencionaste a Manufactura Nacional, pero cuéntanos un poco qué es lo que hace actualmente Fundación Madrugada, o qué variantes o qué elementos genera a partir de la fundación. A ver, la fundación, bueno, aparte de lo que estamos haciendo en general, en realidad que sigo con el encadenamiento este de los descubrimientos, pero a partir del Colabora Fest, mira, yo te voy a contar un hecho puntual que para mí fue como, también marcó como mi destino, pero el año Déjate ya. 2017, cuando estábamos haciendo el Colabora Fest, que estaba enfocado en economía colaborativa y estábamos trabajando con las startups, no sé si recuerdas ese año. Ujú. Bueno, ese año uno de los invitados era FabLab Santiago Sí. y, y estaba, mira, no me acuerdo el nombre de él, pero él fue súper importante en este punto y no me acuerdo su nombre. Bueno, uno de los Así es fundadores de, importante. uno de los fundadores de FabLab Santiago, que estábamos conversando, me dijo,
me dijo algo súper interesante, porque nos pusimos a tomar un café después de su charla y me dijo, oye, súper bueno que ustedes trabajen el tema de la economía colaborativa y lo que hacen las startups, y ese año vinieron como 2 españoles y no sé qué, Ujú. pero me dijo, tú que estás en una región que tiene muchas problemáticas, desde el extractivismo y otras, ¿cuáles son tus dolores? O sea, ¿cuáles son los dolores que tienes tú como región y que te gustaría tratar en un festival? Y como en el fondo es como, ¿para qué tratar tantos temas que son globales si tenemos muchos que son locales y no Son los cosas estamos acá. conversando en un espacio además, desde la industria creativa? Y para mí fue como, así como que incluso me sentí hasta mal, fue como, no, pero como cuando te pasan esas cosas que de verdad te remueven el piso. Claro. Y, y, bueno, y él, que no recuerdo su nombre, pero él es diseñador también. Y entonces pensé como, o sea, como que me fui hacia adentro y Ujú. estuve muchos meses pensando como, ¿cómo vamos a resolver esto? Porque tiene razón, o sea, no podemos seguir tratando temáticas que son de afuera. Si no Eh, partimos desde el interior. claro, y ahí es donde parte la conexión con la materia prima y aparece la artesanía como, como un eslabón importante en la relación del diseño con las comunidades. Y ahí fue porque pensando cuál es una de estas problemáticas como Biobío, como región, y para mí al menos una de las problemáticas más importantes es el tema medioambiental. Sí, claro. Y cómo nosotros podemos diversificar la matriz productiva que tenemos hoy día, que es fundamentalmente extractivista. Entonces yo pensaba, ya, tenemos eso, tenemos esto otro, y cómo eso se relaciona con el diseño, y pensé inmediatamente como en nuestro patrimonio de oficio, en la artesanía presente en la región, que además tenemos una gran diversidad de trabajo con distintos tipos de técnicas y materia prima, que hoy día además tiene el problema este de lugares donde ya la extracción de la materia prima es muy precaria porque los territorios se han ido consumiendo. Eh, O privatizando. o sea, una serie de problemáticas que están hasta medias normalizadas, pero que están ahí presentes. Y ahí es donde llega Colaborafest, se une diseño y artesanía, y me empiezo a meter en un mundo al cual para mí era totalmente nuevo, porque yo nunca me había relacionado con artesanos, nunca me había relacionado con el mundo de la artesanía, ni siquiera tenía artesanía en mi casa. O sea, como partí de verdad de cero, y, y de ahí siguió mi camino de descubrimiento. Pero ojo, quizás no lo tenías de manera consciente o en la actualidad. Pero sin duda, atrás, cuando la primera pregunta, la segunda que te hice, yo creo que por ahí se El relaciona. campo, De una otra, claro, de sí, una otra forma. Entonces, sí. el ADN viene incorporado y de repente aflora, solo aflora. ¿Cachai? O sea, yo Mira, me doy cuenta, ahora que conozco mucho mejor el área y que me relaciono con artesanos y todo lo demás, me he dado cuenta que, por ejemplo, el objeto utilitario siempre estuvo presente en mi casa. sí, pues, Entonces, claramente. hay muchos objetos como, por ejemplo, el balay, que es una especie de plato gigante, no sé si lo conoces, de cestería, Sí, sí. Uno largo, sí, sí. que hoy día casi no se ve. En mi casa era súper común porque se pelaba el trigo con un balay, que era para lo que Ujú. servía. Que hoy día tú lo ves como instalado como un plato de adorno, pero en realidad se utilizaba mucho antes. Entonces, claro, como dices tú, yo me sentí ignorante, pero en realidad siempre estuve relacionada con objetos de artesanía, pero que yo los veía en uso, pues nunca tuve la relación del objeto de la artesanía decorativa, sino que para mí eran Sí. cosas que estaban ahí como herramientas. Claro. Mira, Manos de Ñucha nos hace la aclaración, dice que es redondo. Sí, sí, es redondo, es gigante, así Ujú. como, yo me acuerdo, bueno, a lo mejor no era tan grande, pero yo era niña, para mí era Pero lo gigante, veía, ¿no? Se veía enorme. claro, a lo mejor era así, ¿no? Claro. Sí, bueno, interesante, finalmente todo se conecta, todo está interrelacionado de una u otra forma. Oye, Ale, bueno, nace Manufactura Nacional dentro de la fundación o a la ley de la fundación como un soporte, un apalancamiento de recursos para poder darle sustento, en definitiva. Eh, y
cuéntanos un poco de qué se trata, porque no lo has dicho de manera explícita. Cuéntanos un poco de qué se trata Manufactura. Ya, bueno, Manufactura Nacional nace en España. Sí, eso es importante. Como te fuiste, lo Sí, desarrollaste allá. Ujú. sí, nace en España porque, bueno, Manufactura Nacional es mi tesis de título de máster. Y De uno de los economía temas que nos, estructural. sí, uno de los temas que nos dieron a elegir como título de máster, así nos dieron como varias áreas a las que nos podíamos meter, y una de esas era la dinamización rural, que allá en España se habla mucho como de la España vaciada, que es un fenómeno que también ocurre acá, ¿verdad? Que los campos se están vaciando cada vez más de la gente joven, no hay recambio generacional de las tradiciones, y la gente joven se va a vivir a la ciudad. No hay Entonces, educación. entonces, ahí fue donde conecté artesanía con el trabajo de la dinamización de los territorios rurales como una forma de reencantar a las nuevas generaciones con el trabajo de la tradición que existía ya y que estaba muy anclada en la identidad territorial. Y viajé por muchos lugares de España recorriendo como experiencias que yo iba descubriendo, y en base a eso, a todas esas experiencias que iba empezando a levantar, iba al mismo tiempo generando el proyecto de manera como súper espontánea. Tampoco era que anduviera así como con un set de entrevistas o así como con algo muy pauteado, sino que simplemente me dediqué como a descubrir, y después cuando ya volví fue cuando hice como toda la bajada, y ahí fue cuando empecé a conectar y empecé a armar como la estructura de lo que sería Manufactura Nacional, bueno, que además fui guiada por profesores como muy capos, que, relacionados con el turismo, con la ciudad, con la producción, y, y además leí las políticas públicas de diseño y de artesanía, porque mi idea era volver a Chile con algo concreto, Ujú. como que ese proyecto de máster fuera algo que se pudiese concretar y no una cosa como que queda en la academia, en un libro y se acabó. La Eh, clásica publicación y listo no servía, claro, no era lo que pedían. o sea, Sí. nunca me lo planteé de esa forma. Entonces, cuando volví, yo creo que a lo mejor va a ser como medio místico lo que voy a decir, pero yo creo en eso de que cuando uno decreta algo después no sabes cómo, pero se termina dando. Yo cuando empecé Ujú. a armar Manufactura Nacional no tenía idea cómo se iba a financiar y ni siquiera lo pensaba. Yo simplemente dije, esto yo lo tengo que llevar a Chile. No tengo idea cómo. Entonces, llegando acá, justo en ese minuto estaban abiertos los fondos de programa de fortalecimiento de organizaciones, Ujú. y que tenía una patita que era la mediación cultural, que hoy día ya no existe, pero yo dije, ahí tengo que postular. Ese es Y, el nicho. Mm. y fue súper agotador, porque, o sea, yo estaba terminando el máster, me vine a Chile a terminar el máster, y al mismo tiempo estaba postulando el fondo, y me acuerdo que pasé, pero muchos días sin dormir, pero muchos, así de haber sido por lo menos unos 10 días, porque era la primera vez que me enfrentaba, y en ese momento yo estaba sin equipo, sin nadie, estaba sola haciendo todo. Entonces tenía que escribir, tenía que idear, tenía que bajar, tenía que al mismo tiempo redactar, hacer las entregas que me estaban pidiendo de España, y eso adaptarlo como al fondo que estaba postulando, hacer presupuestos, todo eso. Claro que en el fondo, para entender la figura, era un proyecto, una tesis, ¿cierto? Que obviamente era parte del desarrollo de lo que estabas haciendo, pero no estaba concluido. O sea, Claro, tuviste que terminar de armarlo y hacerlo encajar además dentro de la postulación al fondo. claro, eso. Titánica pega, Horrible. Ale. Sí, pues, porque Sí, acelerar los tiempos y además que quedara todo bien estructurado para que fuera adjudicable, que no es menor. así Y, es. y te sirviera además en España. Sí, como que le hice como la adaptación a todo. Claro. Y, y bueno, yo cuando, antes de irme a entregar, de volver a España, a entregar a presentar el trabajo y todo, me avisan como 2 semanas antes que el fondo había sido adjudicado,
y que además había sido como el pic de los puntos que todos los fondos habían tenido, o sea, había sacado 100 puntos. Como, 101, sí, pasó de largo, 101. me llamaron por teléfono, con su proyecto está evaluado con 100 de 100. Así como, wow. Claro, porque y eso fue el año, 2018. claro, cuando esto, porque claro, empieza recién como a resurgir y plantarse nuevos fondos con este objetivo, o nuevas orientaciones en general llevados para lo que está enfocado. Pero síguenos contando un poco cuál es el sentido, qué es lo que hace en lo concreto. Bueno, Manufactura. Manufactura Nacional es un programa que se consigue como mediación cultural Ujú. y que está formado por una estructura de 4 pilares, que es la producción, la visibilización, la comercialización y la investigación. Y que responde a las políticas culturales que fueron levantadas para diseño y para artesanía, buscando un punto en común. Ya, por ejemplo, la producción nace a partir de una problemática existente en ambas áreas y que tiene que ver con que tanto diseñadores como artesanos están demasiado enfocados en la creación continua, como de los productos que ya saben hacer, y tienen muy poco espacio para poder generar producto nuevo, ¿sí? Por la dinámica constante de generar venta. Entonces, no hay muchos espacios reflexivos como para generar nueva creación. Y ahí es donde se instalan las residencias, que finalmente las residencias son, yo diría que es como, a ver, como el hijo más querido de Manufactura Nacional. Ujú. Y además porque es un formato que lo hemos conversado y como, tanto como equipo como con otros colegas, y es un formato bastante innovador por la forma como está desarrollado ¿Cómo se para, creó? sobre todo, sí, sobre todo para el sector diseño. Mm. Sí, bueno, ahí van tres cosas. La fundación, el manufactura y finalmente las residencias, para poder entender este embudo, digamos. ¿Y qué son las residencias finalmente? Para que la gente conozca o sepa qué son las residencias dentro de Manufactura Nacional. Ya, las residencias son espacios de creación que están inspirados en las residencias artísticas, porque en el arte es muy común hablar de residencias y Ujú. básicamente es que invitas a un artista X y lo llevas a un territorio X que no sea común al de él o ella, y lo que hace es generar obra. Y usualmente se queda, no sé, por 2, 3 meses o hasta más. Pero es como un espacio reflexivo, pero muy individual. ¿Ya? También hay algunas residencias que son en grupos, son más colaborativas, pero por lo general es el artista solo. Claro. Y, y lo que hice fue tomar ese modelo y adaptarlo al diseño. Y para adaptarlo fue que tuvimos que desarrollar una metodología pensando en que los diseñadores no trabajamos de la nada generando obra. Pues. Nosotros Claro, no es necesitamos, creación por sí sola. claro, nosotros necesitamos resolver alguna problemática cotidiana existente para poder generar Hay, hay, algo nuevo. Entonces, a partir de eso ujú. fue que se generó la metodología, que es una metodología de 8 pasos y que se fue conectando con el levantamiento de una necesidad. Exacto. Es un bonito proceso todo lo que incluye la residencia, porque además los artesanos, ¿cierto? Postulan dentro de un número X, ¿cierto? Y se eligen los ganadores o los beneficiarios de esta residencia y ellos se someten eh, abiertamente al proceso metodológico creado por Manufactura Nacional, Sí. ¿cierto? Cuéntanos, ¿qué tal esa experiencia del todo? ¿Qué tal ha sido? Cuéntanos desde adentro, así como... Bueno, importante mencionar que estas experiencias han estado disponibles por estas mismas plataformas digamos, de redes sociales disponibles para que la gente las pueda ir viendo parte del proceso, la experiencia final, han sido contadas por los mismos beneficiarios. Sí. A ver, creo que ha sido un descubrimiento conjunto, porque no solamente participan artesanos, también diseñadores.
Ujú. Pero la idea de una residencia es que se genere el conocimiento colectivo, por eso se llaman vivero de transferencias, porque vamos a un lugar específico, por ejemplo, hemos ido a Cañete, a Las Trancas, a cuando se podía, Claro, y a partir de una necesidad que se les daba, tenían que ser capaces de generar un objeto que respondiera a esa necesidad y que muchas veces no tenía relación directa con lo que usualmente se ve como la artesanía. ¿Y por qué? Porque yo siento que el diseño nace a partir de la artesanía. Entonces, esa necesidad de resolver problemáticas cotidianas estuvo desde siempre en la artesanía. Lo que estamos haciendo acá es simplemente como reinstalarla. No sé claro, es como si volver a me descubrir, explico. sí, es como volver a descubrir el origen, en definitiva. Y Sí, pasar por el proceso creativo nuevamente, en un ambiente que propicie la creación, además aplicándole un método, ¿cierto? Por ahí, así es. más o menos. Ujú. Sí, pero instalando, bueno, el hilo conductor ha sido siempre la comida, pero los hemos llevado como a resolver situaciones que tienen que ver con comer o con la extracción del alimento o con, no sé, con distintas actividades asociadas al comer, a la cocina, y a partir de eso descubrir las posibilidades que tiene el material artesanal. Ya como salir un poco de la zona de confort de la creación, salir de la caja y hacer cosas totalmente nuevas. Sí, Y verdad, hay un poco para aclarar, porque quizás alguien no lo puede haber quedado más claro, pero se elige una materia prima, ¿cierto? Los artesanos o los diseñadores postulan bajo la premisa de que son productores o creadores en función de esa materia prima y se les da una temática o se elige una temática específica y desarrollan la residencia en base a la creación de un nuevo producto con esa materia prima. ¿Sí? así es, sí. Mira, tengo acá, porque nosotros, bueno, aparte, este año tuvimos que adaptarnos y tuvimos que hacer residencias virtuales, Exacto. que ese fue como otro descubrimiento más. Qué tal fue eso? Digamos, las aprensiones quedaron en el pasado, ¿o no? Eh, bueno, justo el otro día hablábamos eso con la gente de Check, que yo encuentro que si bien se pasa la barrera, así es como un check, sí, lo hicimos, pero no Claro. quedé con la sensación de bacán. ¿Sabes por qué? Porque Ujú. siento que hay muchas instancias que solamente te las da estar convivir en un mismo espacio. El contexto de lo presencial. Sí, porque, bueno, si bien funciona, o sea, yo podría decir que fueron exitosas porque funcionaron muy bien, Ujú. pero no, pero cuesta salirse como y los mismos residentes también lo dijeron, como que finalmente tú terminas conectando en el momento que tienes que hacer la actividad, pero todo lo otro rico que es cuando te juntas a comer, cuando sales a pasear, cuando vas a comprar junto al negocio de no sé, que te queda como a 3 kilómetros, eso ya lo El más perdiste, cercano, claro. claro, eso lo perdiste. Entonces, todas esas conversaciones que se van dando en esas instancias, o quedarse un rato más, o no sé, nosotros éramos como bien estrictos con los horarios y todo. Eh, Todo eso se pierde, O sea, se logra adaptar, pero hay elementos que no son posibles replicar dado el formato. claro. Pero el objetivo finalmente se termina cumpliendo de todas formas, el objetivo máximo que tiene que ver con la creación colectiva, eso sí se logra. Sí, sí, eso tuvimos que pensar bien cómo adaptar la metodología y todo, pero creo que sí se logró. Eh, Faltaron solamente esas instancias, pero sí creo que se logró. Yo lo que veo es que, claro, esto ya se ha hablado millones de veces, pero de pronto como entre comillas, error es tratar de trasladar lo que uno hacía antes a la hora, cuando en realidad algo Ujú. totalmente nuevo. Entonces, de pronto, Hay claro, que crearlo. te quedas con la expectativa de lo que era viajar, estar en un lugar y todo lo demás, y ahora chuta, nos tenemos que juntar por Zoom. Pero es que es otra cosa, po. No es lo mismo que Sí. antes ya. Hay que crearlo en función del contexto, no hay que adaptarlo, hay que crearlo para el contexto. Eso. Eso. Sí. Oye, Ale, bueno, qué bacán, nos contaste tres áreas que son la fundación, manufactura, la residencia. Y el otro día, cuando hace ya diría una semana, no, quizá un poquito menos de semana atrás, te escribí para decirte, Ale, te tinca participar en el Fauna y conversar y bla, bla, bla.
¿Qué me dijiste? ¿Te acordáis o no? ¿O todavía estás en shock? Ay, no me No, acuerdo. no te acordáis. Me dijiste, ya sí, dale, vamos. Y me dijiste, Luis, me acaban de informar, me acaban de avisar de España. ¿Te acordás lo que dijiste, no? ¿No? No, no sé por qué ¿No? dije algún garabato o algo así, ¿por qué? No, Porque para que no se nada, me no, 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 no sé. no, jamás, un garabato, nunca hemos hablado con garabato, Ale, jamás. No, me, con- me contaste justamente que en ese momento, cuánto, no sé, habrán sido unos media hora, quizás no sé cuánto rato atrás, te avisaron del premio. Ah, sí, Ah, sí. sí. Cuéntanos de eso, yo creo que, Sí, pues, que es bacán. Es algo para sentirse absolutamente orgulloso desde el sí. diseño local, regional y claramente los logros tuyos de la gente de todo el equipo. Sí, bueno, yo postulé la metodología de las residencias a la Bienal Iberoamericana de Diseño. Esto fue en junio. Y la verdad es que los postulé pensando primero si se podía entender, porque, porque captaba que a la Bienal postulaban muchos objetos o proyectos muy concretos, así como la gráfica de esto o la colección de no sé qué. Entonces, esa fue mi primera El aprensión, producto. claro, A la que no postula el producto, así como el producto casi físico. sí. Entonces, dije, bueno, pero en una de esas la metodología igual se entiende como un producto, así que lo postulé pensando solamente si queda seleccionado, Claro. como pasar esa barrera. Y, y fue como ya después me avisaron que había quedado seleccionado, eso fue como en agosto, y luego me llaman para decirme que necesitaba que explicara un poco mejor, porque ahora iba a pasar a la etapa del jurado y no se entendía muy bien qué era lo que estaba, como que captaban hacia dónde iba, pero necesitaban como más información, como bajarlo más. Entonces, ese día había una reunión y les expliqué en una llamada de qué se trataba la manufactura, cuáles eran los objetivos, qué es lo que se buscaba y que observara la metodología como un producto, como algo concreto, pero que en realidad es intangible. Claro. Y bueno, y me quedé con eso, no. Después publicaron quién iba a ser el jurado, y yo casi me moría, así porque estaba el diseñador de Ikea y no sé, como puros personajes. Hay Pues, una diseñadora que es curadora del MoMA y no sé, como personajes que están como en otra esfera del diseño global. y Entonces, gente bacán. Gente bacán. claro, y además me pidieron, tienes que traducirlo todo a inglés, así como yo, mi inglés tampoco digamos que es muy avanzado, entonces y todo rápido porque es como lo necesitamos para mañana, y yo así como traduciendo toda la manufactura nacional en inglés. Yo dije, no, esta cuestión no la van a entender nunca. Claro. Y Y, es complicado que entiendan en nuestra lengua, más encima en inglés. Guau. y cuando la semana pasada, además me pasó que me llamaron un día miércoles, Ujú. me llamó la directora de la Bienal y fue súper extraña su llamada porque me dijo, necesito que nos envíes más fotos en alta calidad. Dije, ya sí, y me dijo, te digo algo, tu proyecto está así, pero por poco que gana. Y dije, pero ¿por qué me dice eso? Así como que yo esa ¿Para noche qué no me lo dormí dice? nada. De verdad que no dormí nada, tenía una ansiedad así como, y me dijo, y mañana se van a publicar los ganadores. Y yo así como, oh, no podía dormir. Y claro, el otro día me llamaron como a las 10 de la mañana para avisarme que el proyecto había obtenido no solo uno, sino que dos premios. Ujú. Que sacamos el premio de diseño integral y el premio de cooperación española, sostenibilidad en el trabajo, y una mención especial en sustentabilidad. Se entendió. Claramente se logró entender todo el sentido de la Sí. residencia y todo el proyecto, la metodología de diseño, en definitiva. Qué bacán, qué tal se siente ese reconocimiento después de tantas noches sin dormir, tanto esfuerzo y tanta gente metida entre medio, porque uno pudiera pensar que, claro, está tu idea tras todo eso, pero hay un equipo súper grande que está apoyando todo el desarrollo de esto. Sí, Qué bueno, fue lo que le dije, lo primero que le dije a los chicos del equipo, que varios me dijeron, ya, pero
o sea, como que me felicitaban a mí también, como, vívelo como tu triunfo. Y yo les decía, la verdad es que no es por ser humilde, pero si bien yo lo concebí, yo los veo como hijos los proyectos. Si bien yo los concebí, yo se los entregué a ustedes y ustedes lo hicieron crecer. Entonces Claro, es un triunfo colectivo, o sea, más que un triunfo, es un reconocimiento, porque en realidad no lo veo como que hubiésemos corrido la maratón, sino que es como que tus pares te reconozcan, y no cualquier par, son pares que están en una esfera como por allá, así como las estrellas. Entonces, para mí es súper bonito más pensar en lo circular de la vida, o sea, que yo además fui asistente de la Bienal Iberoamericana cuando estudiaba en el máster, y me tocó sacar trabajos de otros diseñadores que iban llegando, y yo los tocaba y veía que ellos estaban, no sé, participando de premios y cosas así, y como, no sé, es como, finalmente tú piensas, tú vuelves atrás y dices, yo en ese momento estaba creando Manufactura Nacional, nunca pensé que iba a volver a España, pero por esta puerta, ¿me entiendes? claro. Es como, es un ciclo, y es súper bonito. No, mucha gente me pregunta, ya, ¿y ahora qué? No, no sé, yo quiero vivir como el ahora, así como quiero vivir este momento eh, como en paz, disfrutarlo porque hay mucho trabajo detrás. Mm. Sí, es bacán. Bueno, yo te lo dije ahí muchas veces que tenéis que vivirlo a concho, porque es una experiencia, creo que claro, que todavía no se ven los resultados de lo que implica haber ganado esos premios o reconocimientos. Pero claramente va a haber un antes y un después de eso, porque implica mayor visibilidad del trabajo desarrollado, de la metodología. Probablemente mucha gente se va a interesar en conocer un poco más, en querer participar. Y bueno, quizás qué cosas irán a venir, como tú dices, que lleguen cada una a su tiempo, eso es lo importante. Hoy por ahí gente te manda saludos y felicitaciones también. Dicen que la Nata, que 8 de abril, dice que se entendió el inglés. Así que el nivel de inglés era bueno. Sí. Bueno, bacán. Qué buena. Oye, y vi en las fotos que mandaron los productos finalmente. ¿O Sí, qué se mandó al físicamente? final, al final enviamos un solo objeto, Ah, ya. que es como, como poner en evidencia el resultado. Mm, Y hoy es re caro enviar cosas a España, paréntesis. más que Por mí sí. hubiese enviado mucho más, pero de verdad que es muy caro. Entonces enviamos un solo objeto, pero es como el representante en el fondo de... Porque además hay que pensar que Manufactura Nacional no solamente es el equipo, sino que cuando tú lo piensas de forma ampliada, también son los 32 artesanos y diseñadores, diseñadoras y artesanas que participaron, Ujú, fueron claro. parte de esta experiencia y que confiaron en nosotros, porque en el mundo de la creación también tienes que pensar que hay que confiar. Y es crear es un acto muy delicado, y hay que ser conscientes de eso cuando tú lo estás trabajando desde afuera. Entonces, requiere humildad, requiere muchas cosas, respeto, y para mí, todos los que participaron también son parte de este premio. Y no lo digo de manera así como por bonitas palabras, lo digo porque de verdad lo creo. Sí, sin duda. Igual coincido plenamente contigo. Bueno, te das cuenta como efectivamente todas las dos preguntas iniciales creo yo que son forjadoras de todo lo que hay hasta ahora, que se conectan de una u otra forma. Digamos, el origen da cuenta de las cosas y las acciones como uno se va comportando en la vida. Ha reconocido los objetos de diseño instalados, los utilitarios, siempre te rodearon, siempre estuvieron presentes y finalmente afloran bajo una creación ahora ya en otra mirada, con otra forma, con otro sentido. Y quizás esa conexión con la montaña algo tenga que ver con todo esto, con la calma, verlo desde otra perspectiva las cosas, esforzarse por llegar, ¿cierto? Poner ojo con la bajada, que nunca es fácil, trabajo en equipo, claramente. Todo se relaciona. Tarde o temprano todo llega a concluir en algo específico. Oye, Ale, bueno, ¿y cuáles son los desafíos para la fundación o para manufactura o las residencias? ¿Qué se viene? Bueno, hoy día tengo otra primicia, porque además nos acabamos de Oh, enterar que pasamos al Registro Nacional de Artesanos, lo cual para una organización me dijeron que no es fácil. Y,
postulamos a eso en agosto y ahora ya nos avisaron que quedamos en ese registro, lo cual un poco nos valida en el mundo de la artesanía y nos habilita para hacer varias otras acciones. Entonces, a partir de esa denominación también yo creo que es como irse hacia adentro ahora y ver cómo continuamos, pero así como lo primero es que queremos seguir haciendo residencia, que es finalmente de los 4 pilares que te mencionaba al principio, es como el que ha tenido más impacto en el área en general. Ujú. Lo otro es que viene el Colabora Fest ¿Cuándo hay en, colaboraciones? en abril del 2021. Del 2021, ya queda Sí. poco. Todo el tiempo se hace poco porque pasa muy, muy Sí. rápido, así que hay que ir Entonces pensando ahí y ya preparándose. estamos ideando ya, porque la idea es poder hacer, ya que no vamos a tener los espacios presenciales del típico charla, mesa y todo lo demás, lo que queremos hacer es ocupar la ciudad. Entonces Claro, ahí yo veo una tremenda oportunidad porque a lo mejor por primera vez Colabora Fest va a poder salir como más a nivel nacional que solamente aquí cuando estábamos como un espacio presencial. Vamos a poder hacer acciones que son más abiertas y donde probablemente va a poder participar más la comunidad de la ciudad. otro espacio hay que crear justamente como tú dijiste, no adaptarlo, sino que crearlo en función del contexto que se tenga en ese momento. Qué bacán. Y la residencia, ¿cuándo se viene otra residencia? ¿Eso ya está más o menos definido? No, todavía no tenemos definido lo del 2021. Bueno, de hecho, Manufactura Nacional se cierra como programa ahora el 30 de noviembre. Ujú. Y también eso implica buscar recursos, moverse. Estamos en esa etapa es como Claro, pero cerrando con premios. eso. Pero bacán, porque ahora hay cosas que lo respaldan, claramente. Y eso da también otra forma de pararse frente a quien te vaya a asignar recursos, porque es algo que está probado, que funciona y que claramente es meritorio. Así que sin duda van a levantar recursos. Oye, Manos de Ñocha dice, sería genial hacer encuentros entre artesanas de distintos territorios y compartir más tiempo. Sí, es algo que muchos nos piden, tiempo, estar más tiempo en un lugar, porque en realidad las residencias duran 4 días y claro, es como un intensivo. Claro. Es 24/7 cuando era presencial, pero aún así pasa el tiempo muy rápido. Sí. Bueno, qué bacán. Ya llegará el momento de retomar las residencias presenciales, sin duda. Nuevas Sí, experiencias no, van a ser las vamos a siempre. hacer porque bueno, o sea, tomando los resguardos sanitarios, creo que la vida tiene que volver igual. No, Exacto. no es viable seguir encerrado. No, no se puede, no se puede. Por la eternidad no se puede. Oye, Ale, bueno, darte las gracias. El tiempo ya nos queda muy poquitos minutos, como 2, yo creo, 3 por ahí. Y después el Instagram cierra. Así que Ah, ya. antes de eso, sí. Así que nada, pues te dejo el espacio para que algunas palabras finales y te puedas despedir o no sé, cuéntanos. Ay, no sé qué decir. Creo que ya lo dije todo. Pero, invitar además a que se conecten la próxima semana a Check, que es otro mundo en el que estoy trabajando también, Ujú. que, bueno, tenía la directora del área de diseño del ministerio me designó como curadora, lo cual también fue un bonito espacio para trabajar. Y ya la próxima semana se inaugura Check, que es este encuentro de economía creativa, en donde van a estar todas las áreas participando, diseño, artesanía, arquitectura, música. La programación está súper interesante, así es que encuentrocheck.cl para que se Perfecto. inscriban y además para que vean, es como una pincelada de lo que está ocurriendo en la economía creativa a nivel país. Ujú. Exacto. Hay muchas cosas de diseño asociativo o de cosas donde se puede visibilizar el mundo del diseño y la artesanía que es conveniente que vayan ahí escarbando y viendo. Súmanse a las redes también de Manufactura Nacional, ¿cierto? Ahí hay harta información y pueden revisar las cosas que ya se han hecho, eso es lo importante, visibilizar Sí, lo que ya está instalado.
El miércoles vamos a hacer un en vivo con el equipo donde vamos a estar contando lo que es Manufactura Nacional y qué significa el premio que obtuvimos, porque hay varias personas que nos han escrito por interno que contemos, entonces el público lo pide. Eso. Vamos a igual promocionarlo acá, así que para que le echen un miro y lo agenden, lo calendaricen y activen la notificación. Eso es importante. ¿Ya? Ale, muchas gracias por tu tiempo, gracias por habernos contado un poco de toda esta historia que es bastante buena y se corona con este premio tras todo el esfuerzo y todo lo que hay. Así que nuevamente felicitaciones a todo el equipo, se pasaron chiquillos, sigan por esto que va por mucho más todavía, queda harto más por hacer. Así Oh. que eso, gracias Ale, te pasaste. Gracias a ti. Nos vemos pronto y nos escuchamos. Chao, chao. Chao.